Bueno, buen día. El día de hoy vamos a hablar de las estructuras, en nuestro caso de nuestra propuesta de investigación. Vamos a hablar de los firmicutes, de sus estructuras generales, organelas que se encuentran dentro de estos, sus características bioquímicas, las funciones que pueden realizar estas organelas y el potencial de aplicación que estos van a darnos. Mi grupo está conformado por Angie Toro, Andrés Montoya, Pablo Jaramillo, Santiago Cedeño y mi persona, Jan Cuasquén. Escogimos en nuestro caso las firmicutes debido a que nuestra propuesta, como recalcamos, se basa en el estudio de la microbiota humana. Entonces los firmicutes van a ser nuestros protagonistas debido a que estos se encuentran en una mayor proporción dentro de un adulto normal, que sería aproximadamente un 60% de las bacterias presentes en nuestra microbiota. Los firmicutes son un filo de bacterias, la mayoría de las cuales tienen una estructura de pared celular gram positiva. Algunas, sin embargo, como Megasphaera y Pectinatus, tienen una pseudomembrana externa porosa que las hace teñirse de gram negativos. Estas bacterias pueden ser tanto cocos como bacilos. Como toda bacteria en general, su envoltura celular está conformada por la membrana celular, la pared celular y en algunos contados casos por una membrana externa. Hay que recordar que las paredes celulares son únicas para bacterias que están tanto en gram negativas como en gram positivas, que mantienen la estructura de las bacterias, compensan la flexibilidad de la membrana fosfolipídica y dotan a las bacterias de un medio, el ácido teitoico, para unirse a bacteriófagos. La pared celular está compuesta por peptidoglucano, que cuenta con hebras de glucano, que se pueden ver en color morado, con cadenas peptídicas laterales que unen las hebras de glucano y con puentes peptídicos que unen las cadenas peptídicas. Aquí en esta imagen se puede observar la estructura de la envoltura celular de bacterias gram positivas y gram negativas. Tal como había dicho, hay algunas firmicutes que sí tienen una membrana externa. En tiempos recientes, los investigadores se han encargado de recapitular todas estas sesiones, tal como apuntan Luis Antúnez y demás investigadores en 2016. Los negativicutes y los anaerobiales pertenecen a los firmicutes clásicamente monohérmicos, pero poseen membranas externas con lipopolisacárido. Este tipo de bacterias suele contar con estructuras superficiales como flagelos, fimbriae, cápsulas y pilis. Bueno, a pesar de que fimbria y pilis son generalmente intercambiables, se hace la distinción para reconocer el pili como el apéndice requerido en la conjugación bacteriana. Algo que es característico de algunas firmicutes es la generación de endósporas. Esto generalmente se desencadena por la falta de nutrientes. Ocurre cuando la bacteria se divide dentro de su pared celular y de un lado luego engulla el otro. Las endósporas permiten que las bacterias permanezcan en una especie de estado de hibernación durante periodos prolongados, incluso siglos. Estas consisten en el ADN de la bacteria y parte de su citoplasma, rodeado por una capa externa muy resistente. Pueden sobrevivir sin nutrientes y son resistentes a la radiación ultravioleta, la desecación, las altas temperaturas, la congelación extrema y los desinfectantes químicos. Se encuentran comúnmente en el suelo y en el agua, donde pueden sobrevivir durante largos periodos de tiempo. De manera general, las esporas están rodeadas por una cubierta delgada conocida como zoosporium, que se superpone a la capa de la espora. A su vez, la corteza se encuentra debajo de la capa de la espora y consiste en peptidoglucano. Y debajo de esta corteza se encuentra la pared del núcleo, que rodea el protoplasto o núcleo de la endospora. Para finalizar este apartado de estructura, queremos hablarles del paradigma eucariotas-procariotas. Desde el colegio se nos dijo que el mundo se divide en dos, procariotas y eucariotas, que las eucariotas eran organismos con células complejas, mientras que las procariotas eran de una mayor simplicidad. Pero a lo largo de las décadas recientes, varios científicos han atacado este modelo. Por ejemplo, Murad y demás investigaron en 2010 que la compartimentalización, comúnmente notada como una característica distintiva de las células eucariotas, también es frecuente en el mundo procariótico, en forma de orgánulos ligados a proteínas y ligados a lípidos.
Precisamente en el simposio Membranous Organelles in Bacteria por Sayer y Bogdanov en 2013 se dan múltiples ejemplos de lo anterior. En particular, para las firmicutes se mencionan los ejemplos de las anamososomas y los metabolosomas. Los anamososomas consisten de una bicapa lipídica unida a la membrana dentro del citoplasma en el que tiene lugar el proceso anamos. En este proceso biológico, los iones de nitrito y amonio se convierten directamente en nitrógeno diatómico y agua. Por otro lado, los metabolosomas participan en el metabolismo heterótrofo a través de aldehídos de cadena corta. La mayoría de los metabolosomas comparten tres enzimas principales: aldehídos deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa y fosfotransasilasa. Como los aldehídos pueden ser tóxicos para las células y además de eso son volátiles, se cree que estos mantienen secuestrados dentro del metabolosoma. Entonces, en este proceso, inicialmente el aldehído se fija la coenzima A por un aldehído deshidrogenasa dependiente de NAD+, aunque esos dos cofactores se reciclan por reacciones catalizadas por una alcohol deshidrogenasa y una fosfotransacetilasa. En esta reacción se obtiene un compuesto acilo fosforilado que puede ser fácilmente una fuente de fosforilación a nivel de sustrato o entrar en el metabolismo central, dependiendo de si el organismo está creciendo aeróbica o anaeróbicamente. Los metabolosomas también encapsulan otra enzima que es específica del sustrato inicial de este proceso, que por lo general se denomina signature enzyme. ¿Cómo actúan las firmicutes en el intestino? Los análisis muestran que las personas con sobrepeso albergan en sus intestinos más bacterias firmicutes y menos bacteroides que las personas delgadas. La causa del aumento de peso corporal es bastante significativo, ya que el cerebro y el intestino se comunican entre sí. Los microbios presentes en el intestino envían información al cerebro que corresponde mediante las relaciones del cuerpo. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga un sano equilibrio en la flora intestinal dependiendo de su composición, las señales al cerebro y la reacción del cuerpo a ellas cambian. En nuestro caso, este mecanismo fisiológico tiene los siguientes efectos. Si los bacteroides predominan por encima de los firmicutes, el intestino es menos eficiente a la hora de obtener energía de los alimentos. Esto significa que se tiene que comer más para obtener la misma cantidad de energía. Pero hay que comer mucho más, no todo el mundo puede hacer eso. Esto supone que el peso corporal se mantiene relativamente constante en este caso. Sin embargo, si las bacterias firmicutes son mayoría y su población aumenta en un 20%, por ejemplo, el cuerpo puede absorber alrededor de un 10% diario más de calorías por la misma cantidad de alimentos. Si no se queman estas calorías a través del deporte u otro tipo de ejercicio físico, transcurrido un tiempo, se observará el correspondiente aumento de peso. Extrapolando a un año, esto puede fácilmente suponer un aumento de peso de varios kilos. Sin embargo, no solo los kilos suben o bajan con el desequilibrio, sino que la diversidad bacteriana en el tracto digestivo también disminuye, sin importar cuál de las dos cepas bacterianas predomina. En conclusión, el microbioma de cada persona, es decir, su flora intestinal, influye en el peso corporal de una manera significativa. Un desequilibrio perturba la actividad intestinal, debilita las defensas propias del organismo y, por lo tanto, puede ser un factor determinante de enfermedades secundarias promovidas por el sobrepeso, como la diabetes. Una baja diversidad de bacterias en el microbioma también promueve la inflamación. Ahora continuamos con las aplicaciones potenciales de nuestro grupo elegido, que serían las firmicutes y sus posibles usos tanto en la parte de la industria alimentaria y química. Entonces, nuestra primera aplicación sería en la parte de los alimentos fermentados. Como sabemos, la firmicutes es un filo de bacterias que incluye muchos microorganismos beneficiosos, como aquellos que se encuentran en los alimentos fermentados. Estos alimentos fermentados han sido sometidos a un proceso de fermentación en el que los microorganismos como bacterias y levaduras convierten los azúcares y otros componentes en ácido láctico u otros productos químicos. Entre los alimentos más comunes que contienen firmicutes se encuentran el yogur, el queso, el kimchi, el miso y el tempeh. Estos alimentos contienen bacterias beneficiosas que pueden ayudar a mejorar la salud digestiva.
aumentar la inmunidad y reducir la inflamación. Entre las bacterias beneficiosas que se encuentran en los alimentos fermentados se encuentran Lactobacillus Fidobacterium, que se encuentran comúnmente en el yogur y otros productos lácteos fermentados. También se encuentran bacterias como Streptococcus, Thermophilus y Lactobacillus lactis, que se encuentran comúnmente en el queso y otros productos lácteos fermentados. Ahora continuamos con nuestra segunda aplicación, que sería en la producción de ácido láctico. Como sabemos, los firmicutes son una clase de especie que pueden producir ácido láctico, y este es un producto común de la fermentación, y muchas de estas bacterias son capaces de llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, las especies del género Lactobacillus que pertenecen a los firmicutes son ampliamente conocidas por su capacidad de producir ácido láctico a partir de la fermentación de azúcares. Estas bacterias son importantes, como ya lo mencioné anteriormente, en la fabricación de yogur y queso. Otro ejemplo de bacterias firmicutes que producen ácido láctico son las especies del género Streptococcus. Estas bacterias se utilizan comúnmente en la producción de alimentos fermentados como el queso. Entonces, como primera imagen podemos observar la especie del género Streptococcus. En la segunda imagen podemos observar el ciclo que llevan a cabo esta especie de bacterias, que sería convertir la glucosa hasta el ácido láctico o el lactato. Y en la tercera imagen podemos observar la especie del género Lactobacillus. Ahora, como tercera aplicación, podemos tener el control y plagas. Como sabemos, los firmicutes incluyen una amplia variedad de especies, entre las cuales pueden ser beneficiosas para el control de plagas. Algunos ejemplos de estas pueden ser las Bacillus thuringiensis. Esta bacteria produce una proteína tóxica llamada toxina de cristal o CRI, que afecta a los insectos que la ingieren. Esta toxina se utiliza en muchos insecticidas biológicos para el control de plagas. Como segunda, Lactobacillus. Algunas especies de Lactobacillus pueden producir compuestos que actúan como insecticidas naturales. Estos compuestos pueden inhibir el crecimiento y la reproducción de ciertas especies de insectos. Streptomyces. Algunas de las especies Streptomyces producen antibióticos y otros compuestos que pueden ayudar en el control de plagas. Por ejemplo, Streptomyces avermiclitis produce la ivermectina, que se utiliza como insecticida y acaricida. Y Paenibacillus. Algunas de las especies de Paenibacillus pueden producir compuestos que actúan como insecticidas y acaricidas. Además, estas bacterias pueden colonizar el tracto intestinal de los insectos y prevenir la colonización de patógenos. Ahora, en estas imágenes podemos observar que la mayoría de productos químicos contra el control de plagas contienen un alto contenido de estos microorganismos, como podrían ser en la primera de Bacillus thuringiensis, en la segunda de Lactobacillus y en la tercera imagen de Streptomyces. Ahora, otra aplicación sería en la bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? Esta es la técnica de utilizar microorganismos para eliminar o reducir contaminantes en el medio ambiente. Un ejemplo de bioremediación por firmicutes es el uso de bacterias del género Bacillus para degradar contaminantes orgánicos en los suelos y aguas subterráneas, mientras que Bacillus cereus se ha utilizado para tratar aguas residuales que contienen compuestos orgánicos. Además de su capacidad para degradar contaminantes, algunas especies de firmicutes tienen la capacidad de reducir metales pesados en el medio ambiente. Por ejemplo, Clostridium pasterianum se ha utilizado para reducir el cromo hexavalente en suelos y aguas subterráneas. Entonces, como primera imagen podemos observar las bacterias del género Bacillus. En la segunda imagen podemos observar los suelos en los que mayormente se usan este tipo de técnica de bioremediación y aguas subterráneas. Y por última aplicación tenemos bioproducción. Como sabemos, las firmicutes son un grupo de bacterias gram positivas que tienen una gran importancia en la bioproducción. Estas bacterias tienen la capacidad de producir una variedad de compuestos que se utilizan en diferentes aplicaciones industriales, desde la producción de alimentos y bebidas hasta la fabricación de productos farmacéuticos y químicos. Algunos ejemplos pueden ser en la producción de antibióticos. Algunas de estas especies, como Bacillus subtilis, producen antibióticos naturales que se utilizan en la industria farmacéutica. Otro sería en la producción de enzimas. Las bacterias firmicutes también son capaces de producir una variedad de enzimas que se utilizan en diferentes aplicaciones, desde la producción de alimentos hasta la producción de biocombustibles. Y por último, en la producción de biopolímeros. Algunas especies de estas firmicutes, como Clostridium o Acetobacillium, son capaces de producir biopolímeros como el ácido butírico, que se utiliza en la producción de bioplásticos. Gracias.